Muy buenas noches, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy vamos a tratar de resolver uno de esos grandísimos enigmas que tiene la economía mexicana. ¿Por qué? Si nos aumentaron el grado de inversión alguna calificadora, la mayoría de los mexicanos se siente tan preocupado, tan mal en su economía. Vemos por un lado que la economía internacional se detiene, pero que la economía mexicana se está poniendo de moda, no así para los mexicanos. El segundo tema va a ser, ¿cuál piensa usted que va a ser su manera de vivir cuando deje de tener una edad productiva? La inmensa mayoría de los mexicanos no tenemos redes de protección social y aún así va a ser dinero suficiente. Un estudio reciente dice que la inmensa mayoría de los mexicanos, 6 de cada 10, esperan vivir de una herencia. Eso es físicamente imposible. Bienvenidos. Moody's subió la calificación de los bonos soberanos de México de Baa1 a A3 con perspectiva estable debido a las reformas estructurales que le proporcionan a la economía mexicana una visión de solidez de largo plazo. El secretario de Hacienda indicó que la acción refrenda la confianza sobre las perspectivas de la economía mexicana y el respaldo internacional a la conducción de las finanzas públicas. Tratemos de entender qué es lo que está pasando. Durante 2013, México vivió el más importante cambio de reformas estructurales del que se tenga memoria. Algunas de ellas, como la reforma energética, son tan importantes como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El país cambió radicalmente la ruta, con base en que habíamos tenido un crecimiento mediocre, que no habíamos abatido suficientemente bien la pobreza y se cambió radicalmente al país. Eso ha hecho que México se ha volteado a ver por los analistas financieros internacionales y alguna calificadora aumentó la evaluación que da a México, pero no está evaluando necesariamente al país, ni sus reformas, ni su política económica, sino la probabilidad de pronto pago de la deuda soberana. El impacto que esto tiene es que tenderá a disminuir el costo de financiamiento para el gobierno y para las grandes empresas. Vemos entonces que el país se está poniendo en una condición que parecería inmejorable. Una economía sólida, con bases fundamentales muy bien asentadas y que además hace los cambios constitucionales con apoyo de uno u otro lado de la oposición, dependiendo del tema, que pondrían al país en la punta del crecimiento. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habló en determinado momento que este 2014 iba a ser el año de la ejecución. Todo eso es la parte luminosa, la parte brillante de las reformas que hay en este país. Sin embargo, hay que llevar las cosas del otro lado, ver la otra cara de la moneda. Si vemos la confianza de los consumidores sobre la economía, vemos que se ha desplomado. 15 puntos porcentuales en la medición entre enero del 2013 y enero del 2014. Tan solo entre diciembre y enero, la disminución es de 6 puntos porcentuales. Habría que preguntarnos, bueno, si las reformas estructurales ya están, si el país está de moda en el mundo, si incluso podríamos vernos como una isla de prosperidad en toda América Latina, ¿por qué los consumidores están tan preocupados? Y déjenme darle algunos otros datos. La inversión productiva ha caído, sigue desplomándose y es la condición necesaria para crecer. Si usted ve que la inversión productiva, la que no es capital de riesgo, la que no es capital golondrino, la que tiende a quedarse en plantas y por lo tanto generar empleos, también está cayendo. Vemos que tenemos la inflación más alta de los últimos 5 años, que estamos muy por encima de la meta máxima de Banco de México, que estima que los precios deben crecer menos del 4% durante este 2014. De hecho, hay algunos que anticipan que podrían tomarse algunas medidas en materia de tasas de interés por el Instituto Central para cumplir con su meta de inflación.
Hay un ambiente de incertidumbre, hay un ambiente de poca confianza en el desarrollo de la economía. Si revisamos, por ejemplo, las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, somos uno de los pocos países a los cuales no les aumentó la posibilidad de crecer. Siguen viendo a la economía mexicana que crecerá 2,5%. Déjeme darle la explicación de qué es lo que está sucediendo en nuestra economía. Ninguna de las reformas estructurales, ninguna, tiene ley secundaria, salvo en materia educativa. Las económicas, todas son buenos deseos, buenos planteamientos. Sin embargo, cuando usted se pregunta, ¿y qué pasa en los sectores? En materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, acumulamos ya más de 8 meses de retraso en la aplicación de cualquier ley, lo que ha generado problemas, robos, abusos y ha retrasado a la inversión. Tenemos una crisis en el sector hipotecario a más de un año que cambiaron las políticas de desarrollo urbano del país. Los nuevos impuestos, las nuevas cargas fiscales han afectado la confianza y la seguridad en materia de gasto. Hoy el consumidor, hoy el pequeño empresario está más preocupado en cumplir con las normas fiscales que en gastar, que en crecer. Estas normas fiscales incluso son lo que explica el gran repunte de la inflación. Banco de México calcula que podría disminuir esta presión inflacionaria en los próximos meses. Sin embargo, la realidad es que quizá tengan que cambiar la política en materia de tasas de interés. El gobierno va a tener que resolver un problema fundamental. Están las reformas estructurales en un carril. Está todo lo que este gobierno pidió para cambiar al país, pero no está pudiendo llevarlo al bolsillo de todos los mexicanos. Y ese es el gran reto. Mientras no se pueda cumplir con él, corremos el riesgo de que haya desgaste social, de que la población diga simple y sencillamente estas reformas no sirvieron y hay que volver a cambiar el rumbo. Mientras el progreso no llegue al bolsillo de todos los mexicanos, estaremos en un problema verdaderamente serio. Al menos 15 de cada 100 jubilados mexicanos esperan dejar a sus hijos herencias. En México, el 68% tienen la intención de heredar a sus hijos. El promedio de legado que podrán dejarles es de 1.34 millones de pesos o $96,347, únicamente por arriba de China, India y Malasia. Muchas personas heredan su riqueza a los hijos en vida en México. Al menos 53% de los descendientes han recibido dinero con un valor promedio total de 47,380 pesos. De estos, el 35% lo han utilizado para pagar sus deudas, 21% para financiar su educación o comprarse un coche, y 19% lo utilizaron para los gastos de la vida cotidiana. Los mexicanos tenemos una gran cantidad de pretextos para no pensar en el futuro. Somos de América Latina uno de los países más retrasados en fondos de pensiones. Durante la década de los 90 se llegó a decir que, Chile era un caso particular porque habían hecho una gran reforma a su sistema de pensiones. Lo copiamos. Después lo fuimos adaptando a la manera de ser de los mexicanos y funciona razonablemente bien. Sin embargo, no le dará el dinero suficiente a todos los que lleguen a jubilarse, la inmensa mayoría de ellos después de 15 años, porque el dinero sigue siendo muy poco. Tristemente, cada vez son más los mexicanos que se autoemplean, que cobran por honorarios, que son profesionistas independientes o que de alguna u otra manera no están cubiertos por una red de protección social. Ese grupo de mexicanos verdaderamente grande no ha pensado en qué es lo que va a pasar el día de su retiro. Una encuesta reciente dice que la inmensa mayoría de los mexicanos dicen que van a vivir de una herencia, lo cual plantea una imposibilidad física y económica. Si usted piensa que va a vivir de una herencia, ¿de quién podrá ser? ¿De sus padres? ¿De sus suegros? Si esto lo ve de esta manera, debe pensar, soy hijo único de las dos familias, mi esposa y yo, o mi pareja y yo, somos los únicos herederos de esa familia.
Vamos, no se le va a acabar el dinero a esas personas antes de morir, porque otro dato en México es que las enfermedades crónico-degenerativas siguen acabando el patrimonio de la inmensa mayoría de los mexicanos. Se dice entonces, bueno, voy a sobrevivir, va a alcanzar ese dinero y yo con eso voy a vivir. Es dinero que se va a ir haciendo menos. Es, en el menos malo de los casos, una simple ilusión. Uno de los pretextos que tuvimos durante muchísimos años los mexicanos para no pensar en fondos de pensiones, en seguridad social, fueron las grandes crisis económicas. Sin embargo, les recuerdo que la última crisis económica que vivió este país fue a mediados y finales de la década de los 90. Es decir, la mayoría de los mexicanos no ha vivido en una crisis económica. La mayoría de los mexicanos no sabe lo que son inflaciones del 150%, como la que se registró en 1987 o en 1995 del 57%. No hay idea de qué es eso. Hoy nos podemos preocupar si la inflación va a ser del 3.5%, 4%, y nos aterramos cuando Banco de México nos anuncia que estamos por encima de la meta y que va a tomar medidas. Se decía que, bueno, nos servía ahorrar para el futuro porque el dinero se acababa con la inflación. Eso ya no es una realidad nacional. Tenemos, por el otro lado, el problema de que no entendemos o no nos preocupamos sobre el futuro. Crear una red de protección social no debe ser una cuestión solo del Estado. De alguna extraña manera, los mexicanos hemos creído que solo el Estado se debe preocupar por lo que suceda con nosotros. Y vemos que gobiernos, primero los del PRD, comenzaron con, no, hay que hacer pensiones universales. Hoy en México tenemos una reforma constitucional que habla de una pensión universal para los adultos mayores que otra vez sigue siendo letra muerta, porque no hay ley secundaria y no hay un ordenamiento que haga que el dinero llegue efectivamente a las personas. Dinero que tampoco alcanza para resolver sus problemas. Así las cosas, la pregunta que usted tiene que hacerse en este momento es, el día que yo deje de trabajar, el día que deje de ser productivo, ¿de qué voy a vivir? Antiguamente los mexicanos creíamos que también podríamos vivir de nuestros hijos. Eso funcionaba muy bien en la década quizá de los 70s, cuando una madre en promedio tenía 6 hijos, bueno, pues finalmente era una gran red de protección. Hoy la tasa de repoblamiento de los mexicanos es cercana a 0. Quiere decir que cada pareja está teniendo menos de 2 hijos. Es decir, si usted espera atenerse a que lo mantengan sus hijos, también está equivocado. Yo le recomiendo, y se lo recomiendo seriamente, es que en este momento comience a hacer su propio plan de pensiones. Comience a decir, ¿cómo ahorro para el momento que llegue a la edad donde ya no voy a ser productivo? ¿Cómo voy a vigilar las enfermedades? Porque la esperanza de vida de los mexicanos ha aumentado exponencialmente. Y al aumentar, aumentan las enfermedades de largo término. ¿De qué va a vivir? Quédese con eso y pronto encontrará que tiene que hacer su propio fondo de retiro. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En términos de economía, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que integra Estados Unidos, Canadá y México, es un parteaguas. A partir de la firma en 1994, la integración comercial se aceleró de manera vertiginosa, generando un intercambio insospechado e inclinando la balanza a favor de México, luego de que históricamente había sido deficitaria. Aquellos años de comprar televisiones, computadoras, cámaras fotográficas como si fuéramos criminales quedaron atrás, al igual que las zonas franjas en ambas fronteras. Junto con el libre comercio llegó la inversión extranjera de forma masiva. Alimentos, televisores, refrigeradores, autos, se empezaron a producir por toda la región con tecnología de punta que antes nos fue negada y tuvimos más acceso a productos a mejores precios. Sin embargo, a 20 años de haber firmado el TLC hay asignaturas pendientes, como la movilidad laboral, modernización del sector energético, considerados detonadores de desarrollo.